Año 997. Hay que imaginar una escena que es, verdaderamente cinematográfica y cruda. Sí, de esas que se te quedan grabadas en la retina. Exacto. Extraída directamente de los registros históricos. Tenemos a un grupo exhausto de prisioneros cristianos caminando por un sendero embarrado. Y no era un paseo corto, ¿eh? Que va, que va. Tienen por delante una marcha a pie de 500 kilómetros. Atraviesan la península desde el extremo noroccidental, allí en Galicia, hasta llegar a Córdoba. Y todo esto en pleno verano andaluz. Madre mía, el calor. Pues sí, pero lo que hace que esta imagen sea imborrable, lo que de verdad llama la atención, no es el calor ni la distancia. Es el peso brutal que llevan sobre los hombros. Claro, el botín. Eso es. Cargan el botín de guerra más humillante imaginable, que son las inmensas campanas de bronce de la Catedral de Santiago de Compostela. Que estamos hablando del lugar más sagrado de toda la cristiandad ibérica en ese momento. Totalmente. Unas campanas de un tonelaje descomunal que, ojo a esto, muy pronto colgarán boca abajo, transformadas en lámparas para iluminar la gran mezquita Alcama de Córdoba. Es que es una imagen que condensa todo el peso del poder absoluto. Si pensamos en lo que significaba esto a nivel psicológico, es brutal. Ya, es que te rompe la moral por completo. Claro, no es solo una victoria militar sobre el terreno, es la apropiación del sonido mismo que convocaba a los cristianos, convertido de repente en luz para el corazón del Islam en Occidente. Es robarles la voz al enemigo, básicamente. Exacto, es robarles la voz. Es pura radiovisual, un golpe de efecto que resuena hasta el día de hoy al repasar los textos. Y toda esta escenografía del terror tiene un arquitecto. En nuestro análisis a fondo de hoy, exploramos los documentos y las crónicas históricas sobre Muhammad ibn Abi Amir. Universalmente conocido por la historia como Almansor o Almanzor, el victorioso. Eso es, un hombre que, no tenía ni una gota de sangre real, que era el hijo de un funcionario menor de provincias, pero que, de alguna manera increíble, se las arregló para convertirse en el gobernante más implacable y temido de todo Al-Ándalus. Y aquí, creo que es fundamental hacer una conexión temática para quienes nos escuchan, porque en nuestra inmersión anterior en las fuentes abordamos la figura de Pelayo. Sí, hablamos de ese origen, casi envuelto en el mito, de la reconquista en las montañas del norte. Pues bien, la misión del análisis de hoy es justo comprender el contrapunto exacto a eso. Vamos a examinar ese momento de terror absoluto en el que la reconquista estuvo a punto de dejar de existir. Borrada del mapa antes de empezar a tomar forma real. Exactamente. Pues vamos a desgranar esto. Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien sin ningún derecho legítimo al trono lograra someter por completo, tanto a la majestuosidad del califato por dentro como a los reinos del norte por fuera? Bueno, para entender cómo un funcionario de tan bajo rango llega a acaparar absolutamente todo el poder, primero hay que comprender la maquinaria y el mundo en el que operaba. Claro, el contexto es clave. Sí, porque era un mundo caracterizado por una grandeza deslumbrante de verdad, pero que ocultaba una fragilidad estructural extrema. Hablamos de la Córdoba del siglo X. Bajo los reinados de los califas Abd al-Rahman III y su hijo al-Hakam II, si no me equivoco. Correcto. Y es que es muy difícil de asimilar la escala de lo que era esa ciudad. Mientras en la mayor parte de Europa tener 100 vacas y un castillo de madera te hacía ser, un rey poderoso, las fuentes sugieren que Córdoba podía tener hasta 500.000 de habitantes. Es una cifra astronómica para la época. Tenían calles pavimentadas, alumbrado público. Era una metrópolis a un nivel casi incomprensible para sus vecinos del norte. Totalmente incomprensible. Y fíjate que la verdadera riqueza no estaba solo en los palacios materiales, sino en el capital intelectual. Ah, claro, la famosa biblioteca. Exacto. El califa al-Hakam II era un erudito empedernido, un líder que prefería rodearse de sabios, de traductores y libros, mucho antes que de generales y espadas. Que como afición está muy bien, pero claro. Bueno, es que llegó a amasar una biblioteca califal que, según los registros de la época, contaba con unos 400.000 volúmenes. 400.000. Es que, para dimensionarlo, los monasterios cristianos más ricos de esa misma época consideraban que poseer un tesoro incalculable era tener una estantería con un centenar de manuscritos. Sí, 100 libros ya era un lujo asiático para ellos. Córdoba era verdaderamente el gran faro intelectual de todo el Mediterráneo. Pero claro, aquí viene el problema.
Ser un líder que vive entre pergaminos tiene un peligro enorme si descuidas los cimientos del Estado. Y tanto. Porque Al-Hakam II comete un error de cálculo monumental en lo que respecta a la sucesión. Muere en el año 976 y deja como heredero al trono a Hisham II. Y aquí está la trampa. Claro, el pequeño detalle es que Hisham es un chaval de apenas 11 años. Y fíjate, ese es el punto de quiebre absoluto del sistema. Porque el califato omeya no era, no era un Estado moderno, con instituciones independientes que funcionaran solas. No había un parlamento ni ministerios autónomos. Para nada. La estabilidad dependía física y mentalmente de la capacidad personal, del carisma y del puño de hierro del califa. Tenía que mantener un equilibrio constante, un auténtico encaje de bolillos entre facciones que se odiaban. Y que competían brutalmente por el poder, claro. Sí, la aristocracia árabe tradicional por un lado, los curtidos militares bereberes por otro, y luego los esclavos o libertos eslavos que controlaban la burocracia. O sea, sin un líder adulto e imponente que infundiera un respeto sagrado, todo ese engranaje colapsa. O sea, para visualizarlo con una analogía moderna, a ver si estás de acuerdo. Imaginemos que nos dejan las llaves puestas de un coche deportivo de altísima gama. Vale, me gusta. El motor está en marcha y ponemos a un niño de 11 años al volante. Pues era cuestión de tiempo que algún adulto ocupara el asiento del conductor. Es una recreación perfecta de la dinámica de palacio, de verdad. Con el niño califa aislado, el trono era un inmenso tablero de ajedrez esperando a un jugador audaz. Y ahí entra nuestro protagonista. Exacto, Al-Mansur. Él ya había demostrado unas dotes administrativas sobresalientes en puestos de segunda fila y sabía exactamente qué piezas mover. Porque sus orígenes, desde luego, no invitaban a pensar en este nivel de ambición. Venía de una familia modesta, de la zona de Algeciras y Torrox. Sí, del sur, una familia de funcionarios menores. Había estudiado leyes en Córdoba, empezó gestionando herencias, o sea, una burocracia muy menor. Pero pega el gran salto gracias a una alianza clave con Sub. Sub es un personaje fundamental en toda esta historia. Cuéntanos sobre ella. A ver, era una concubina de origen vasco, inmensamente influyente, que había sido la favorita del difunto Al-Hakam II. Pero lo vital de su figura es que era la madre del niño califa, de Hisham II. Claro, la regente en la sombra, por así decirlo. Algo así. Tras la muerte de su esposo, Subha se ve en una posición de terrorífico peligro. Ella necesita un muro de contención urgente para proteger la vida de su hijo frente a todos esos lobos de la corte de los que hablábamos. Y ahí se presenta Al-Mansur. Exacto. Se presenta a sí mismo como el ejecutor perfecto, leal y súper eficiente. Una simbiosis de manual, vamos. Ella pone la influencia y la cercanía total al trono y él pone la ejecución implacable. Eso es. Y en cuanto obtiene ese respaldo tácito de ella, Al-Mansur empieza, a limpiar la casa. Vaya si la limpia. Hace una purga sistemática y muy escalonada. Primero desplaza y encarcela al primer ministro, a Al-Mushafi, que termina muriendo en prisión en unas condiciones miserables. Qué duro. Y luego va por el estamento militar, que estaba encarnado en el veteranísimo general Ghalib, que encima, fíjate qué locura, Ghalib era su propio suegro. O sea, derrota a su suegro en el campo de batalla. En el año 981, sí. Y es ahí, justo cuando se queda sin oposición política ni militar, cuando Al-Mansur sella el destino del joven califa Hisham II. ¿Lo encierra? Lo aísla por completo. Lo mete en la resplandeciente ciudad palatina de Medina Zahara, le da todos los lujos imaginables, pero le corta cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Una jaula de oro en toda regla. Totalmente. Lo fascinante aquí es, las enormes contradicciones del personaje, porque Al-Mansur acaba de dar un golpe de estado encubierto. Claro. Y para sostener una usurpación de este calibre frente a toda una sociedad andalusí, tiene que reinventar su propia imagen pública de una forma radical. Y aquí hay un dato de las fuentes que me parece alucinante. Parece un error de imprenta casi. Sabemos que Al-Mansur era un hombre educadísimo, que se rodeaba de poetas y que valoraba mucho la erudición. Sí, un hombre muy culto. Pero, ¿y aquí viene la contradicción? Una de sus medidas más famosas una vez en el poder es ordenar que se expurgue y se queme gran parte de esa mítica biblioteca de 400.000 volúmenes que acabamos de mencionar. La famosa quema de libros. Yo me pregunto, ¿por qué demonios un hombre culto prendería fuego a la mayor fuente de saber de su civilización?
Pues mira, porque no hay absolutamente nada de irracional ni de bárbaro en esa hoguera. Es un cálculo político puro y duro. A ver, explícanos eso. Al-Mansur tenía un defecto de fábrica que era imperdonable para gobernar en ese contexto, ¿Cuál? que carecía de legitimidad legal e islámica. Por tradición, el líder espiritual y terrenal debía pertenecer a la tribu de los Quraishíes. Ah, la estirpe del profeta. Exacto, a la que pertenecían los califas omeyas. Pero Al-Mansur era de linaje yemení. O sea, era un simple advenedizo a los ojos de la élite religiosa. Claro, lo veían como un intruso. Totalmente. Entonces, para silenciar a quienes lo veían como un usurpador, necesitaba el sello de aprobación de los ulemas, que eran los estrictos juristas religiosos. Vale, entiendo el engranaje ahora. O sea, si no tienes legitimidad de sangre, necesitas legitimidad divina. Eso es. Te pones el traje de defensor radical de la fe y a correr. Exactamente. La quema de libros de filosofía, de astronomía y de ciertas ciencias que los consideraban sospechosas de herejía fue un pago directo, Un peaje político. un peaje político para ganarse la bendición de la ortodoxia religiosa. Además de la espectacular ampliación material de la mezquita de Córdoba, claro. Todo suma. Ellos pacificaban las calles validando su gobierno ante el pueblo, y él, a cambio, les entregaba la pureza ideológica que exigían. Pero claro, hay una trampa en todo esto. Si te conviertes en el gran campeón de la fe para contentar a los clérigos, esos mismos clérigos van a exigirte que demuestres esa fe, pero en el exterior. Te piden guerra. Tienes que ir a la Guerra Santa. Y aquí es donde vemos cómo Al-Mansur no solo hereda un ejército, sino que lo transforma de arriba a abajo. Porque el ejército omeya tradicional funcionaba a base de lealtades tribales árabes. Que no le debían nada a él. Claro, para un gobernante ilegítimo, eso es una bomba de relojería. Así que la solución táctica de Al-Mansur fue sustituir a todas esas tropas por mercenarios profesionales. Gente que solo responde al dinero. Exacto. Trajo a miles de jinetes bereberes del norte de África y reclutó enormes contingentes de eslavos. Creó una maquinaria bélica que no le debía absolutamente nada al califa enjaulado ni a las viejas familias de Córdoba. Su lealtad era de quien pagaba. Su lealtad pertenecía únicamente a la mano que les pagaba, que era Al-Mansur. Ya, pero el problema de tener un ejército privado gigante es que hay que pagarlo todos los meses. Esa maquinaria genera un bucle económico brutal. Es insaciable. Necesitas mercenarios para mantener el poder interno. Esos mercenarios cuestan una fortuna. Así que necesitas saquear a los reinos cristianos para pagarles. Y claro, para saquear más necesitas todavía más mercenarios. Es un ciclo infinito de violencia extractiva. Fíjate que las crónicas registran 57 campañas, conocidas como aceifas, durante sus 23 años de poder absoluto. 57, se dice pronto. Y sin una sola derrota. Pero ojo con esto. Es fundamental que no veamos esto como una aventura romántica de capa y espada. Estas expediciones eran terroríficas. Sí, no era un desfile. Hablamos de la captura de miles y miles de cautivos vendidos como esclavos, la tala masiva de árboles frutales, destrucción sistemática de cosechas. Tierra quemada. Tierra quemada. Un impacto demográfico y de sufrimiento civil incalculable en la frontera cristiana. Y el ritmo. A mí el ritmo de estos ataques es lo que verdaderamente me vuela la cabeza. O sea, 57 campañas en 23 años significa que este hombre sacaba a pasear la maquinaria de guerra 2 o hasta 3 veces por año. Es una barbaridad. Eso no es ir a luchar por una frontera de vez en cuando. Eso es el agotamiento como táctica militar de Estado. Literalmente. Mientras los reyes cristianos intentaban rascar dinero de donde no había para, no sé, levantar las murallas destruidas de Zamora, Al-Mansur ya estaba cruzando la península y reventando Barcelona. Y no les daba tiempo a reaccionar. Y cuando las noticias llegaban a Barcelona, él ya estaba de vuelta arrasando la capital del Reino de León. O sea, no había tregua ni física ni económica. Lo has definido muy bien porque es guerra económica en su máxima expresión. Su objetivo casi nunca era conquistar una ciudad, anexionarla y dejar repobladores. Porque eso sale caro. Carísimo. Implicaría extender sus líneas de suministro y dejar guarniciones militares muy costosas. Su propósito real era desmantelar las fortalezas clave, llevarse el oro, destruir el sustento agrícola para provocar hambrunas. Dejarlos en la miseria, vamos. En esencia, sí. Asegurar que esos pequeños reinos del norte vivieran en una perpetua edad de piedra, tan empobrecidos que nunca supusieran una amenaza estructural para Córdoba.
Pues toda esta lógica de terror, de propaganda religiosa y de saqueo económico alcanza su punto culminante en lo que podríamos llamar su obra maestra de la humillación, que es la campaña de la que hablábamos al principio. Ah, la campaña del año 997, el ataque al corazón espiritual de sus enemigos. Eso es. Operativamente, para empezar, la expedición a Santiago de Compostela es una maravilla de la logística militar del siglo X. Una operación combinada, ¿no? Exacto. Al-Mansur coordina un ataque anfibio. Una enorme flota califal zarpa desde el Atlántico, transportando a la infantería pesada y toda la maquinaria de asedio. Mientras la caballería sube por tierra. Eso es. Y fíjate el nivel de sumisión en la península, que era tal que varios condes cristianos, vasallos de Córdoba, cabalgaron junto al Mansur, guiando a sus ejércitos por territorio norteño. Es que es muy fuerte eso. Hasta que llegan a su destino, claro. Es 10 de agosto del año 997. Una fecha clave. Las tropas musulmanas entran en una Santiago de Compostela que parecía un pueblo fantasma. Sus habitantes, que estaban aterrorizados por las noticias que les precedían, habían huido a las montañas. Lógico con la reputación que tenía. Y aquí Al-Mansur hace algo rarísimo. Ordena el saqueo y la destrucción sistemática. Queman la basílica hasta los cimientos. Pero, de repente manda a parar. El famoso freno de mano. Da la orden estricta de que nadie toque el sepulcro del apóstol Santiago. Y de hecho, deja un guardia para proteger a un único monje anciano que se había quedado allí rezando en la tumba. ¿Por qué se detiene justo ahí? Porque, a ver, Al-Mansur nunca dejó de ser un estadista extremadamente analítico. Lo tenía todo calculado. Todo. Él sabía que profanar los huesos del apóstol podría haber desencadenado un efecto boomerang terrible. Podía provocar una cruzada de toda la cristiandad europea. Claro, hubiera llamado la atención de Francia, del Papa. Exacto. Al respetar el sepulcro, evita esa reacción internacional. Y al mismo tiempo manda un mensaje clarísimo a los reinos peninsulares. Les está diciendo, oye, soy tan inmensamente superior a vosotros que decido perdonar lo único que os importa simplemente porque puedo. ¡Qué arrogancia tan calculada! Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque volvemos a la marcha con la que abrimos esta charla. Sí, las campanas. Destruir los muros de la iglesia no era suficiente para él, necesitaba el trofeo. Ordena arrancar las pesadísimas puertas y descolgar esas monumentales campanas de bronce, y fuerza a los prisioneros a cargarlas sobre sus hombros por esos 500 kilómetros de regreso a Córdoba. Y es que el sonido de una campana en la Edad Media era la voz de la ciudad. Era la vida cotidiana, sí. Era la alarma para el peligro, era el reloj que marcaba las horas, era la llamada a Dios. Transportar esa voz a tu capital, invertir el bronce y llenarlo de aceite para que dé luz a la fe islámica. Es la escenificación definitiva de la dominación. Absolutamente. Es decirle a su propia población y a sus clérigos, mirad, la luz que arranqué del norte. Y claro, desde fuera, cualquiera que viera entrar ese botín en Córdoba pensaría que el sistema de Al-Mansur era de granito, vamos. Un imperio inquebrantable. Eso parecía. Pero si rascamos un poquito bajo la superficie de ese gran triunfo, el andamiaje interno, que estaba basado exclusivamente en el miedo y en favores personales, ya estaba crujiendo. Uf, y tanto. Las grietas empezaban a ser muy, muy profundas. Y fíjate que la amenaza más letal no vino de los reinos del norte, sino de la misma mujer que le había entregado las llaves del poder. Sub, la madre del califa enjaulado. En el año 996, justo un año antes de la campaña de Santiago, Sub despierta. Ya era hora. Bueno, 20 años después de elevar a aquel oscuro funcionario al poder, comprende que ha creado un auténtico leviatán que se lo ha tragado todo. Su hijo, Hisham, es un zombi político. Un títere, vaya. Un títere total. Y la gloriosa dinastía Omeya es solo un decorado de partón piedra. Esta ruptura es lo que las crónicas árabes denominan la wajá. Y Subhed no se limita a, quejarse en palacio o llorar por los rincones. Da un golpe maestro que golpea justo donde más duele, en la financiación. Ah, claro, el dinero. Utilizando su inmensa red de lealtades en el harén, logra robar nada menos que 80.000 dinares de oro del Tesoro Central. Y con ese pastizal intenta financiar una rebelión armada en el Magreb para derrocar a Al-Mansur y, devolverle el poder real a su hijo. Un planazo. Pero subestimó el control absoluto que Al-Mansur tenía de la burocracia. Craso error. Al enterarse de la fuga de capitales y de la conspiración, él no responde con espadas, responde con papeleo, que en este caso es aún más letal. Fíjate,
aísla la revuelta africana y obliga al propio califa Hisham II, que debía estar aterrorizado, a firmar un decreto transfiriendo la totalidad del tesoro y la administración del Estado. ¿A dónde lo mueve? Lo saca del palacio de Medina Zahara y se lo lleva a Medina al-Zaira, que era la impresionante ciudad privada que el propio Al-Mansur se había construido. O sea, le corta por completo el acceso al flujo de dinero. Jugada maestra. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la tragedia ineludible del régimen de Al-Mansur. ¿En qué sentido? Pues que sí, sofocó la rebelión, anuló a Sub y retuvo el mando hasta su último aliento, pero al hacerlo expuso su punto más débil. Construyó el Estado más eficiente, temible y letal de Europa Occidental, pero sin una sola institución legítima que lo sostuviera. Solo dependía de él. Se mantenía unido únicamente por su genialidad táctica, su brutalidad y su habilidad para pagar a los soldados a tiempo. Es como un castillo de naipes pegado con cinta adhesiva. Un poder absolutamente personal no se puede heredar, por mucho que intentes dejarlo atado y bien atado. Es imposible. Es un patrón histórico que vemos repetirse. Nos recuerda muchísimo a lo que le pasaría siglos más tarde a Álvaro de Luna en la Corona de Castilla. Creas una estructura gigantesca que descansa sobre un solo pilar, tú mismo. Y la historia es implacable con ese tipo de arquitecturas políticas. Cualquier sistema que depende exclusivamente de los hombros de un solo individuo está condenado a colapsar en el milisegundo en que ese individuo deja de respirar. Un momento que llega irremediablemente en el verano del año 1002. Tras su enésima campaña en el norte, sintiéndose ya muy mermado y cansado, Al-Mansur enferma y muere en Medinaceli. Y aquí es cuando las costuras saltan por los aires de verdad. Totalmente. Inicialmente, su hijo mayor, Abd al-Malik, que sí había heredado parte de ese talento militar de su padre, consigue mantener la ilusión de control durante unos 6 años. Aguanta el tipo, sí. Pero al morir este de forma repentina, el timón pasa al segundo hijo de Al-Mansur, Abd ar-Rahman, que es conocido por la historia con un apodo muy peculiar. Le llamaban Sanchuelo, porque su abuelo materno era un rey cristiano de Navarra. Ah, el famoso Sanchuelo. Y Sanchuelo es la antítesis de la sagacidad de su padre. Estaba cegado por la soberbia y carecía por completo del tacto político necesario para gobernar en la sombra. Le faltaba sutileza. Toda. Comete el error más catastrófico que podía cometer alguien de su familia. No le basta con ser el primer ministro absolutista que maneja los hilos. Quería más. Exige formalmente al sometido califa Hisham II que emita un decreto nombrándolo a él, a Sanchuelo, el sucesor oficial y legítimo al trono del califato. Quería la corona omeya en su propia cabeza. ¡Qué barbaridad! Una exigencia que, lógicamente, rompe el espejismo. Al-Mansur había pasado décadas cuidando las formas, respetando la ficción de que el omeya era el soberano, y este hijo en un segundo vuela la fachada entera. Vuela el castillo de naipes. En el año 1009, esa arrogancia actúa como la chispa en un polvorín. Estalla una revuelta militar y popular salvaje en las calles de Córdoba. Y ahí empieza el fin. Comienza la fitna, la sangrienta guerra civil que desgarraría todo Al-Ándalus. La maravillosa ciudad privada de la familia, esa Medina al-Zahira de la que hablábamos, es asaltada, saqueada y borrada literalmente de la faz de la tierra. No quedó ni rastro. Y ese califato majestuoso, invencible y riquísimo se hace pedazos, fragmentándose en docenas de minúsculos reinos de taifas. El colapso es total. Al-Mansur fue un táctico sin parangón capaz de mover ejércitos y voluntades a su antojo, pero falló estrepitosamente en la estrategia a largo plazo. Confundió el control férreo del presente con la gobernabilidad del futuro. Y esto nos empuja de bruces contra la ironía más espectacular de todo este recorrido. A ver, cuéntame. Pensemos en la paradoja. Al-Mansur dedicó 23 años de su vida, 57 agotadoras campañas militares, a aplastar sistemáticamente a los reinos del norte, intentando borrar toda posibilidad de que la España cristiana se reorganizara. Sí, los machacos sin piedad. Y sin embargo, su ambición desmedida por acaparar todo el poder, destruyendo las instituciones califales para crear su propio sistema personal, fue la causa principal del hundimiento de Al-Ándalus. O sea, fue su propio peor enemigo a largo plazo. Exacto. Su muerte le regaló a esos reinos cristianos la oportunidad dorada que él les había negado en vida. De hecho, fue precisamente esa fragmentación en taifas la que preparó el terreno fértil para que, apenas unas décadas más tarde, en 1885, el rey Alfonso VI lograra la trascendental conquista de Toledo. Fíjate,
Esto plantea una pregunta importante, de esas que, bueno, inevitablemente surgen cuando analizamos las ruinas humeantes de imperios que parecían eternos en las crónicas. Totalmente. Porque cuando vemos a un Estado tan brillante y poderoso desmantelado desde dentro por el mismo hombre que lo llevó a la cúspide, la verdad es que cabe reflexionar. Desde luego. ¿Debemos juzgar a Mansur como un indiscutible genio del Estado que tocó el cielo con las manos o, paradójicamente, como el mayor saboteador del futuro de su propia civilización? Es una buena pregunta. Es una duda enorme, perfecta para que la dejemos resonar mientras imaginamos el lejano sonido de unas campanas de bronce, haciendo el largo y silencioso viaje de regreso a casa.